Bien, en este video vamos a hablar de los niveles del habla. Para hablar de niveles del habla y qué significa habla, se produce cuando dos personas tratan de comunicarse y para ello utilizan su lenguaje. Por ejemplo, no sé, si estas dos personas le dicen hola, ¿cómo estás? Y la otra, hola, bien, ¿y tú? Bien también. Entonces, en esto nos vamos a centrar en el lenguaje que utilizan estas dos personas para que su mensaje llegue correctamente de aquí hacia acá y de él hacia al otro individuo. Los niveles del habla los podemos clasificar en dos circunstancias o elementos, los vamos a llamar, que el primero es según la situación y el segundo es según el contexto cultural del individuo. Lo vamos a ver más adelante y por mientras nos quedamos con el primero. Okay. Según la situación, que es nuestro primer elemento de los niveles del habla, vamos a encontrar una situación formal, en la cual, ¿cuándo se va a producir una situación formal? La situación se produce cada vez que yo me tengo que enfrentar a otra persona, obviamente con un lenguaje superior. Por ejemplo, un profesor tiene un lenguaje superior al mío y reconoce más palabras, más significado. Por ejemplo, nos dice ¿cómo estáis? Como a veces uno tiende a decir con los amigos ¿cómo estáis? Pues no, el profesor uno tiene que referirse a hola, ¿cómo está, profesor? Con cierta educación, y esa educación se da por el contexto que lo vamos a ver más adelante. Pero en una situación formal nosotros debemos cuidar de utilizar un buen lenguaje. También, por ejemplo, si queremos ir a comprar algo al supermercado, la persona que nos va a atender en ese mesón, nosotros estamos acá comprando, yo para poder comunicarle, quiero pesar el pan, supongamos que le dice el niño, quiero pesar el pan, y lo terminamos la frase con un por favor o gracias. Eso quiere decir que nosotros nos enfrentamos a una situación formal. Pero dentro del primer nivel del habla, uno va a ser la situación formal. Y también tenemos una situación informal. La situación informal se va a producir, por ejemplo, ya, dos amigos están ahí en el patio del colegio, sentados en la banca y están comentando la prueba de matemática. Y un amigo le dice al otro, oye, ¿cómo te fue? ¿Cuánto te dio en la 4? No, me dio raíz cuadrada de 20. Y este se dio cuenta de que no captó el mensaje de la prueba, y el lenguaje que están utilizando en esta instancia informal, ¿por qué? Porque es una conversación entre dos amigos. Uno puede utilizar modismos como el cachai o entendiste bien, po, y un sinnúmero de palabras que no se ajustan a una situación formal como las que vimos anteriormente, sino que se trata de tener la confianza en la otra persona para que pueda entender con otras palabras el mismo mensaje. Vamos a ver unos ejemplos más adelante, pero primero veamos el segundo nivel del habla, en cual esto se clasifica. Bien, también teníamos la variación o el elemento según el contexto cultural. Y según el contexto cultural vamos a estar hablando de una persona que crece y vive rodeado de su formación cristiana o iglesia o la religión cual crea, la educación que la da el colegio, los amigos, la familia, etcétera. Todas estas personas van a contribuir a que el individuo vaya generando nuevas palabras o nuevos significados dentro de su lenguaje. Por ejemplo, la iglesia utiliza ciertas palabras para referirse a sacramentos que tiene propiamente tal. En la educación el individuo va a aprender todas las palabras, sinónimos, cómo plantear en una oración el mensaje que quiere transmitir, y en la familia siempre tiende
a reducirse un poco este lenguaje. ¿Por qué? Porque el primero de ellos es el nivel culto. Dentro del contexto cultural vamos a encontrar un nivel del habla culto. ¿Y a qué se refiere culto? No se refiere con que la persona sepa mucho de algo, sino que culto en el nivel del lenguaje. La persona con un nivel culto va a dominar muchas palabras y generalmente tiene que ver con la educación que éste recibe. Por ejemplo, el nivel culto se va a utilizar en una situación formal cuando el hablante tenga que pedir algo a una persona superior, donde el por favor y gracias siempre va ligado a aquello. Y también en instancias, por ejemplo, informales, también se puede dar el inculto cuando uno conversa con su mamá, y están en el desayuno hablando, por ejemplo, hola mamá, ¿cómo estuvo tu vida? Y la mamá le responde, bien hijo, sabes que no cacho nada de matemática y tengo que sacar unas cuentas. Cuando la mamá le dice no cacho nada, eso quiere decir que relajó su lenguaje, pero se mantiene siendo una persona culta a nivel del lenguaje. ¿Por qué? Porque utiliza nomás, ahí hay un modismo, utiliza para poder comunicarse con el hijo, ya que es cercano la relación que tiene. Y por último vamos a encontrar el nivel inculto. Se me estaba corriendo el plumón. El nivel inculto, en el cual la persona no maneja el lenguaje que ha sido otorgado por la educación. Vamos a dibujar con una carita triste porque no maneja nada. Entonces cuando él quiere emitir un mensaje, no encuentra dentro de su cerebro las palabras correctas para poder expresar su mensaje, y siempre en situaciones formales aplica sinónimo de las palabras, dice cachai, pu, o toalla en vez de toalla, o tení en vez de tienes, y existen así muchos ejemplos. Por ejemplo, la ampoa, el muy clásico, en vez de decir ampolla. O también la tijera, es tijera en vez de decir tijeras. Y así esta persona se le agotan las palabras dentro de su universo y empieza a utilizar definiciones que él cree que están bien, pero están mal dichas, y no sirve para una entrevista de trabajo o una entrevista en televisión, y lo catalogan muchas veces de flight. Hay otro ejemplo también que nos puede quedar más claro la diferencia de que inculto y culto no tiene que ver con la cultura, sino que tiene que ver con el lenguaje. Por ejemplo, una persona de campo que lo están entrevistando para la televisión, muchas veces esta persona no domina bien el lenguaje porque se ha dedicado toda su vida a trabajar y no recibe la educación necesaria. Entonces, para poder expresarse utiliza las mismas palabras o modismos típicos del campo, pero no quiere decir que esta persona sea inculta a través de cultura, no, todo lo contrario. De hecho, esa persona puede saber mucho más que nosotros, sino que es inculto por no dominar el lenguaje. Y bien, ahí tenemos una situación que es formal, como la entrevista, con un registro o un nivel del habla que es inculto. Y así vamos a encontrar 4 tipos de registro, que es la combinación del nivel inculto con el nivel formal. Entonces, para resumir, tenemos que los niveles del habla lo vamos a encontrar según 2 variantes, según la situación en la que se encuentra la comunicación y según el contexto sociocultural del individuo.
dentro de esas variantes dijimos que íbamos a encontrar dos niveles por cada una de ellas, y en el primero encontrábamos una situación formal y en informal también en el mismo ítem o apartado, y un nivel culto y un nivel inculto. Bien, y ahora en el siguiente video vamos a conocer cómo se dan los registros de habla entre el formal culto, el formal inculto, una situación informal culta y una situación informal inculta, quedándonos cuatro registros del habla.